Hola mis queridos amigos, los saludo otra vez con una perlita bíblica que yo quiero compartir con ustedes y a decir verdad, estaba un poco dubitativa al respecto. ¿Por qué? Porque este tema que yo quiero compartir con ustedes es un tema un poco difícil por el hecho de que todos, yo creo, los seres humanos, absolutamente todos, y máxime en el país donde yo vivo, padecemos todos un poco de este elemento que tenemos que quitar de nuestra vida y que es precisamente la queja. ¡Wow! Claro, yo decía que estaba un poco dubitativa porque, ¿qué pasa? Yo también me encuentro en muchas veces, en muchas circunstancias de mi vida, quejándome. Y realmente como hijos de Dios, como siervos de Dios, como cristianos, realmente la queja es algo que nosotros deberíamos, pero erradicar absolutamente. ¿Por qué? Porque la queja es una señal del desierto. La queja está emparentada con el pesimismo, está emparentada con el miedo, con la incredulidad. Entonces, realmente la queja es algo que ninguno de nosotros como cristianos deberíamos tener. Por eso les decía que estaba ahí pensando y decía yo, ¿qué hago? ¿Grabo esta palabra o no? Pero bueno, sí, por supuesto que sí, porque todos yo creo que estamos siendo procesados por Dios y estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo y verdaderamente es un tiempo en el que tenemos que prestar atención a ciertas cosas, mis hermanos, para no ser más personas del montón. Nosotros siempre decimos que queremos marcar la diferencia y de hecho lo tendríamos que hacer. Eso tendría que ser una prioridad, algo, el estandarte de nuestra vida debería ser marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos personas llenas del Espíritu Santo, si es que lo somos, ¿verdad? Entonces, no debería haber en nuestra vida esto tan feo como la queja. De repente, yo miraba un versículo como Jeremías 1:10, que Dios le dice al profeta, como también puede decirnos a nosotros, te he puesto sobre naciones y te he puesto para arrancar, para derribar, para arruinar y para destruir, y luego para edificar y para levantar, ¿no es cierto? Sería, después de sacar lo malo, empezar a plantar y a edificar lo bueno. ¿No te parece? Yo creo que esto es así. Si nosotros consideramos un agricultor, por ejemplo, si el agricultor tiene un poco de sentido común, evidentemente que no va a tomar un predio baldío, de repente un terreno, y tiene una preciosa semilla y la va a empezar a tirar ahí como quien no tiene cabeza, ¿no es cierto? No, uno piensa, no, un predio baldío, una tierra sin trabajar, tiene que sacarle la maleza, tiene que trabajar, tiene que arrancar, y aquí viene lo que decía el versículo, arrancar las malezas, las raíces malas, derribar todo lo que haya que pueda entorpecer el crecimiento de la buena semilla, bueno, arruinar y destruir toda la basura que pueda encontrar en ese terreno. Supongamos que nuestra vida es un terreno. ¿Cuántas cosas verdaderamente nosotros tenemos que desmalezar en nuestro terreno vida? ¿Cuántas cosas realmente nosotros tenemos que sacar? Y una de las cosas, y yo creo que es tan fundamental, porque es algo que verdaderamente, mis amados, nos desfavorece totalmente, y es la queja. Yo te decía al comenzar el videito que realmente pensaba si sí o si no, si hablar sobre esto, porque yo soy de las que piensa
que uno cuando predica algo lo tiene que vivir, ¿sí? Sí, vos dirás, oh, bueno, sí, si esperamos a eso nadie predicaría nada. Bueno, estoy con vos y me quedo a pasar el día. Es verdad, es verdad. Si nosotros queremos absolutamente vivir todo lo que vamos a predicar primero, antes de predicarlo, yo creo que nos costaría capaz toda una vida antes de dar un mensaje. Pero bueno, la queja. La queja es algo tremendo. Nosotros como seres humanos nos podemos quejar de todo. Sí, nos podemos quejar de todo, nos podemos quejar de todos. Pero quejarse de Dios es peligroso. Es peligroso. Y vos capaz que decís, no, bueno, pero yo no me quejo de Dios, ¿no? Puede ser que no. Pero ¿cuántas veces cuando nos ocurren cosas, lo primero que decimos, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío, permitís que me pase tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, que soy tan buena? ¿No es cierto? ¿Por qué? Y yo te quiero contar una historia que vos la podés leer en los capítulos 13 y 14 del libro de Números, en la Biblia, la palabra de Dios. Y allí cuenta la historia tremenda del pueblo de Israel, un pueblo quejoso, un pueblo que tuvo que morir en el desierto a causa de quejarse, de murmurar, porque también la queja está emparentada con la murmuración, con la incredulidad, como te decía antes, con el miedo. Hay gente que se queja porque tiene miedo también, ¿verdad? Eh, Ojo, que hay quejas que son valederas, que son viables, que son positivas. Si de repente se junta un grupo de personas y se paran en la puerta de una clínica donde se hacen abortos, donde se mata, y uno va allí a quejarse, esa queja es viable, esa queja es válida, esa queja sirve, ¿no es cierto? Por eso te decía, hay cosas por las cuales nos podemos quejar. Pero yo te hablo de la queja cotidiana, de que nosotros nos quejamos de todo, de todo. Y a veces nuestra queja involucra a Dios, porque indirectamente decimos algo que es como que estamos acusando a Dios de que por qué a mí me está pasando esto, o por qué a mi hijo, por qué a mi nieto, por qué a mi familia, por qué a mi congregación, por qué a mí que soy tan bueno o tan buena, ¿verdad? Y bueno, y te decía que este ejemplo que queríamos poner del pueblo de Israel, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha escrito para que nosotros aprendamos las lecciones que tanto nos cuesta aprender. ¿Cuánto que nos cuesta aprender una lección, mis amados? ¿Cuánto? Decir la verdad. Sí, a vos también, ¿verdad? Sí, a todos nos cuesta aprender las lecciones, pero realmente cuando nos proponemos tenemos éxito. Y yo creo que en este tiempo es un tiempo especial para... ¿Por qué te digo un tiempo especial? Porque hemos comenzado hace muy poco un año nuevo, recién estamos comenzando el tercer mes del año, es como que todavía tenemos mucho por delante, como para poder cambiar, como para poder preparar el terreno de nuestra vida, como para que Dios haga algo realmente en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Y eso es lo que yo te quiero compartir. Por ejemplo, ¿qué cosas? Algunas puntuales. El pueblo de Israel vio maravillas de parte de Dios. Cuando ellos estaban cautivos o esclavos en la tierra de Egipto, Dios los sacó, dice la Biblia, con mano fuerte de ese lugar. Les abrió el mar rojo, hizo maravillas, trajo plagas sobre sus opresores. Bueno, cuántas cosas hizo Dios en favor de ellos. Pero ellos eran un pueblo quejoso, un pueblo disconforme, un pueblo temeroso. Claro, es muy probable que tuviesen mentalidad de esclavos y por eso se quejaban tanto, ¿verdad? De todo. Habiendo visto las tremendas maravillas de Dios, ellos se quejaban continuamente, ¿por qué esto, por qué lo otro, por qué no tenemos lo que teníamos en Egipto? Pero allá en Egipto eras esclavo, allá te mataban los hijos varones, allá te hacían mil cosas, pero bueno, te querías volver a la esclavitud. Mucha gente que viene a Jesucristo, que se convierte a Dios,
Dios le cambia la vida, hace cosas maravillosas en la persona, pero luego cuando comienza el andar cristiano, cuando comienza la persona a tener alguna que otra prueba, porque convengamos, mi amigo, mi amada hermana, amigo, lo que quien sea que estás escuchando ese video, convengamos que si vos estás vivo, alguna adversidad vas a sufrir en tu vida. Porque estamos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, donde nos rodea la maldad, donde el ministerio de iniquidad está en acción. Y bueno, alguna adversidad nos va a tocar vivir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y te decía que estas personas, los israelitas, cuando Dios los saca de Egipto, llegan hasta el umbral, digamos, de la entrada a la tierra prometida. Ahí reciben las leyes, todas esas cosas, y antes de entrar, Moisés, el líder, manda espías a la tierra, que crucen, que vean, que inspeccionen, que averigüen, para que traigan un informe acerca de qué es lo que había del otro lado y qué es lo que ellos tenían que pasar en ese momento para entrar en la tierra prometida. Bueno, los 12 espías que fueron, porque fueron representativos, una persona por tribu, una persona cada tribu, eran 12 tribus, volvieron y la mayoría de ellos trajo un informe negativo. Es decir, 10 de los que fueron dijeron, sí, es verdad, la tierra es una tierra maravillosa, es una tierra fructífera, es una tierra que emana leche y miel, digamos, pero, y ahí está la cuestión del quejoso, del miedoso, del incrédulo, del pesimista, pero sus ciudades son fortificadas y la gente que vimos son gigantes. A nosotros nos veíamos, dijeron, como langostas, se veían como insectos delante de ellos, es decir, no vamos a poder contra ellos. Fíjense qué interesante que la gente quejosa, la gente miedosa, la gente pesimista, se olvida del poder de Dios, se olvida del Dios que lo salvó. Así pasa hoy en el pueblo de Dios, en la iglesia. Gente que ante cualquier circunstancia de contraria en su vida, como una enfermedad, una pérdida, una situación económica difícil, una pérdida de trabajo, inmediatamente comienza a quejarse de Dios, comienza a decir que Dios no lo bendice, que Dios no lo ama, que Dios no se acuerda de él o de ella, que Dios no le contesta la oración. Qué ingratos que somos con Dios. Dios nos ha dado todo, nos ha dado vida abundante, nos ha dado la salvación eterna, la vida eterna. Y nosotros en la primera de cambio nos quejamos tanto, pero tanto contra Dios. ¿Y saben qué pasó allí con el pueblo de Israel? Dios se enojó mucho. Dios se enojó mucho y dijo que él había estado oyendo las quejas de estas personas. Y Dios oye hoy también nuestras quejas. Cada vez que nosotros nos quejamos, Dios está escuchando lo que nosotros decimos. Y Dios se enojó. Se enojó porque esa queja de ellos olía a incredulidad, olía a acusación hacia un Dios santo, puro, perfecto, fiel, poderoso, un Dios que los había sacado de la esclavitud. Y así pasa hoy también con nosotros los cristianos. ¿Qué es lo que Dios pudiera darnos además de lo que nos ha dado? Nos ha dado el tesoro más grande del cielo, a su Hijo Jesucristo, quien se encarnó y vino a morir en una cruz por nosotros, pecadores, que erramos el blanco, que desobedecimos a Dios, una raza caída, una generación malvada, como dice la Biblia. Entonces, Dios se enojó, mis amigos, mucho, dice la Biblia. Y realmente los quiso destruir, los iba, como nosotros decimos, a borrar del mapa. Pero bueno, no todas las personas tienen la misma condición espiritual.
Y el líder que ellos tenían podría haberse puesto de parte de Dios y haber dicho, sí, Señor, es verdad, destruirlos, borrarlos del mapa, sacarlos de mí, de delante de mí, porque te han ofendido, porque te han criticado, te han juzgado. Sin embargo, Moisés, un hombre humilde, un hombre manso, un hombre que conocía a Dios, que hablaba con él cara a cara, ¿qué hizo? Intercedió por el pueblo y le dijo, no, no hagas tal cosa, porque ¿qué van a decir los pueblos y las naciones? Que sacaste un pueblo de un lugar de esclavitud con grandes señales, con mano poderosa, y los mataste en el desierto. No, Señor, no hagas eso porque las naciones van a hablar mal de ti. Qué interesante esto, ¿no? Para que nosotros veamos cuál es la oración que Dios contesta y qué oración hace un verdadero intercesor. Un verdadero intercesor por lo que más se preocupa es por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios, por dar gloria al nombre de Dios. Por eso la petición de Moisés fue no, no hagas tal cosa, porque las naciones van a hablar mal de ti. Van a decir cómo un Dios tan poderoso que ha hecho las señales que ha hecho, viene y mata al pueblo en el desierto. Entonces, eso que te quede como una perlita, ¿no? Cuando ores cualquier petición que tengas delante de Dios, que lo primero que vos quieras es que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sí? Antes de ser beneficiado vos, antes de ser beneficiado la persona o la causa por la cual estás orando. Eso también, porque todas las cosas nos dan señales de aprendizaje, si es que nosotros tenemos oído para oír, como te decía en otro videíto, ¿verdad? Entonces, Dios escuchó la oración de Moisés, porque cuando uno hace una oración que le da gloria a Dios y que es la voluntad de Dios, porque en realidad la voluntad de Dios no era matar al pueblo, era sacarlos a la vida, sacarlos de la esclavitud, a la libertad. Entonces Dios contesta la oración y dice, bueno, haré como tú dices, conforme a tu palabra, pero vivo yo, dice Dios, que todas estas personas que dudaron de mí, todas estas personas que me juzgaron y dijeron que yo no tenía poder ni capacidad para llevarlos a donde les prometí llevarlos, esos van a morir en el desierto. Así que ahora están en el umbral de la entrada, pero los mando de vuelta al desierto. Y hasta que no muera, hasta el último, de 20 años arriba, porque eran los que estaban capacitados para entender y los que criticaron y los que murmuraron y los que se quejaron, hasta que no pase eso, no van a entrar a la tierra prometida. Y aquellos chiquitos, los de 20 años abajo, los hijos de ellos, que ellos dijeron, ¿para qué Dios nos trae a este desierto? Para que nuestras mujeres y nuestros niños se mueran aquí, que los maten. Bueno, esos que ellos dijeron que se iban a morir, esos sí van a entrar, porque yo voy a hacer que ellos tomen la tierra prometida. Así que directamente Dios les dio lo que ellos mismos hablaron en contra de ellos, lo que ellos mismos se profetizaron, porque decía, ¿para qué nos trajo Dios acá? ¿Para que muramos en el desierto? Bueno, eso dicen, eso va a pasar, dijo Dios. Y mi amigo, mi amiga, mi hermano y hermana en Cristo, que me estás escuchando, cuidado con lo que decimos, cuidado con nuestra queja ante Dios. Ojo, que a veces nosotros culpamos a Dios y decimos, ¿para qué Dios me dio esto si ahora mira el problema que tengo? ¿O para qué Dios hizo tal cosa si tal otra está pasando? Cuidado, porque lo que nosotros declaramos con nuestra boca en nuestra queja hacia Dios no sea cosa que Dios nos lo dé. Tengamos cuidado, pero había un hombre que tuvo sabiduría de parte de Dios y luego pasó a ser el líder. Una vez que murió Moisés, pasó él a ser el líder y la persona que hizo que el pueblo entrara a la tierra prometida, y este fue Josué. Y Josué tuvo una buena palabra porque les dijo al pueblo, no pequéis contra Jehová, no os rebeléis, no os quejéis, le dijo, no se quejen, en otras palabras, que Dios está con nosotros. Sí, es gente poderosa, sus ciudades son fortificadas, pero con nosotros está Dios, le dijo. Qué importante, mi amado, que me estás escuchando, que cuando vos veas una persona, sea de tu familia, sea de la iglesia, de la congregación donde vos estás, quejándose
de lo que le está pasando, de lo que Dios no le da, de lo que le tendría que dar, de esto o del otro, que vos puedas tener una palabra de sabiduría y decirle, no peques contra Dios quejándote, porque Dios te ama, porque Dios está con vos y ese problema Dios lo puede cambiar y ese diagnóstico médico Dios lo puede revertir, todo lo puede hacer Dios. Que nosotros cambiemos, mis amados, el vocabulario, que nosotros cambiemos todo aquello que verdaderamente venimos llevando para que Dios pueda hacer algo grande, verdaderamente, con nosotros, como te decía, en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo te invito a que vos, si tenés ganas o tiempo, leas los capítulos 13 y 14 del libro de Números para que veas lo que pasó allí y lo que pasa hoy en día con la mayoría de los hijos de Dios. Porque nosotros a veces tenemos mucha fe, comillitas, hablamos muy bien todo y fácilmente de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos sanos, porque tenemos de comer, porque tenemos trabajo, porque tenemos la familia en perfectas condiciones, pero cuando las pruebas empiezan a venir a la vida de un cristiano, muchas veces allí es cuando nos volvemos quejosos y comenzamos a poner delante de Dios todas esas quejas nuestras y todas esas murmuraciones que Dios lo oye desde los cielos. Y la verdad que la queja, mis amados, hace de la vida una experiencia seca, dura, sin gozo. Por eso yo te decía que la queja es una señal del desierto, ¿no es cierto? Un estilo de vida quejoso hará que la persona viva en una vida desértica. Y el desierto realmente es un lugar horrible, muy duro para vivir. No hay bendición, hay sequía, hay soledad, hay muerte, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar ese hábito de la queja. Si vos que me estás escuchando, mi amado, mi amada, sos una persona que habitualmente se queja, ponete una meta de cambiar ese hábito tan maligno y que te está haciendo tanto daño. A lo mejor sos una persona que por mucho tiempo estás viviendo enfermo, estás en pobreza, en la ruina, y vivís quejándote y quejándote y quejándote y indirectamente, porque directamente no te animás, indirectamente le estás echando la culpa a Dios de todo esto que te está pasando. No te olvides algo, Dios está escuchando desde los cielos tu queja, como escucha la mía también cuando la tengo, ¿verdad? Y Dios quiere que, como decíamos en el capítulo 1, verso 10 de Jeremías, que arranques. Dios te puso sobre naciones, te puso para que seas un intercesor, te puso para que seas un hijo de Dios que ora, que batalla, que conquista, que tiene victoria sobre todas las cosas, porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Somos más que vencedores, mis amados. Entonces, lo que quiere Dios y lo que yo quiero compartir realmente esta perlita es que si vos tenés el hábito de la queja, lo quites. ¿Y sabés qué? Como ya creo que lo he dicho en otra oportunidad y vos lo sabés de sobra, un hábito no se puede sacar si no se reemplaza con otro. Porque si no, va a volver, va a regresar. Es algo porque es un hábito, estás acostumbrado a hacer, a decir, a pensar con ese patrón. Entonces, si vos querés desarraigar el hábito de la queja de tu vida, lo que tenés que hacer es comenzar a plantar y edificar con gratitud, con alabanza, con gozo, con oración, con cánticos. Entonces, si vos haces eso y empezás arrancando la maleza de la queja, del pesimismo, del miedo, del temor en tu vida, de todo eso que no ayuda, que no bendice, que no te hace crecer, que no te permite marcar una diferencia, que no te permite levantar el estandarte de victoria como un verdadero cristiano. Si vos comenzás a edificar ahora en la palabra bendita de Dios, como has arrancado todo lo demás, como te has decidido, y vos dirás, ¿cómo lo arranco? Bueno, hace una oración, renuncia,
Pedí perdón primero y arrepentite delante de Dios por haberte quejado tanto tiempo, por haber llevado esa mochila de pesimismo, eso que te ha llevado a vivir en el desierto, a estar en un desierto, una vida desértica, una vida espiritual sin poder, una vida que no marca diferencia. Algunos dicen, y yo no puedo hablarle de sanidad ni orar por nadie para que se sane si yo estoy enfermo, yo estoy siempre enfermo, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué será que Dios a otro lo sana y a mí no? ¿Por qué Dios escucha la oración del otro y la mía no la escucha? Y acuso indirectamente a Dios de ser un Dios injusto. Y Dios está escuchando esas quejas, por eso me tiene en el desierto y sigo entrando y saliendo, como el pueblo de Israel, 40 años vagando en el desierto. Por cada día que estuvieron en la tierra mirando y vinieron a decir esa información negativa, por cada día les dio un año de castigo. Dios mío, fíjense si a Dios se le ocurriera hoy darnos a nosotros, por cada día de que nos quejamos, un año. Yo creo que a algunos no nos alcanzaría la vida para pagar el tiempo que Dios nos daría de castigo por habernos quejado tantos días de nuestra vida. Entonces, como te decía, arrepentite de ese pecado, porque es un pecado la queja. Ponelo delante de Dios y decidí en tu vida, determina cambiar ese hábito pecaminoso y malvado de la queja por el hábito de plantar semillas de gratitud. Como dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando vos comenzás a hacer esto, de volver a plantar semillas de gratitud, por eso dice ser agradecido, dar gracias a Dios en todo, en todo. Sí, hay problemas, sí, no me ayudan, sí, esto, sí, lo otro, no importa, no me voy a quejar. Le digo, Señor, yo por todo esto me he quejado. Una persona me decía, lo que pasa conmigo que tengo una casa muy grande, con muchos de familia, y soy yo la única que tengo que hacer todo, y no me colaboran y no me ayudan, me va a ser muy difícil no quejarme. Claro que sí. ¿Quién dijo que era fácil? Pero bueno, si vos empezás a cambiar ese hábito de queja por el hábito de dar gracias. Señor, gracias por este problema. Gracias porque es una oportunidad para que yo pueda ver tu mano poderosa. Mira, te vas a sorprender. Te vas a sorprender. ¿Por qué? Porque vas a hacer un testimonio maravilloso a los que están alrededor tuyos, porque la gente te va a mirar y va a decir, perdón, ¿qué está pasando? ¿Cómo no se queja? Alaba a Dios. Da gracias por la oportunidad de servir, da gracias por la oportunidad de callarse, de tantas cosas. Bueno, mira, yo creo que Dios, el Espíritu Santo, te va a ayudar. Si vos querés verdaderamente dejar definitivamente ese hábito de la queja, el Espíritu de Dios te va a ayudar. Porque los cristianos, mis amados, tenemos que ser personas agradecidas, gozosos. Por eso dice la Biblia, estad siempre gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si nosotros estamos gozosos, alabando a Dios, dando gracias, orando continuamente, ese gozo nos va a dar la fuerza para hacer y para soportar todo lo que la vida nos presente. Porque recordad, como te decía hace un rato, si estás vivo, seguramente que algunas contrariedades en tu vida todavía te van a tocar vivir. ¿Cómo pensás pasarlas? ¿Amargado? ¿Disgustados? ¿Con esa cara de, como dijo alguien, de tetera? No, perdón, de cafetera, o vas a tener la cara de tetera, más risueña, más gozoso en Dios. Amado, esta es la perla bíblica. Dejemos de quejarnos, dejemos de quejarnos. Nosotros, no sé dónde vivís vos que estás mirando este video, pero yo vivo en la Argentina. La Argentina es un país de gente quejosa. Todos los argentinos nos quejamos. Si nosotros vamos a la cola de un supermercado o nos ponemos en una góndola o estamos esperando en la caja o en la cola de un banco, inmediatamente la gente que se pone a hablar con vos se queja del gobierno, se queja de los precios, se queja del frío, se queja del calor, se queja del viento, se queja de todo. Este es un país de gente quejosa. Esta es una desgracia en esta sociedad en la cual yo vivo. Por eso es muy difícil cambiar esos hábitos y a veces como cristianos
le damos el gusto al otro que se queje y nos quejamos junto con él. Si nosotros hasta escuchamos la música de los argentinos, el tango, por ejemplo, es toda una queja. Mirá, se me viene un título a la mente, Queja de bandoneón. Dios mío, ¿quién le dijo a ese autor que el bandoneón se quejaba? Si el bandoneón es un instrumento de música, es hermosa la música, pero sin embargo, en su mentalidad negativa, pesimista y quejosa, le puso el título Quejas de bandoneón. Y bueno, hasta aquí quiero compartir esta palabra con vos, que verdaderamente Dios añada lo que tiene que añadir y que nosotros los cristianos, los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, los nacidos de nuevo, la iglesia del poderoso Dios, de Jesucristo, seamos aquellos que marquen la diferencia, que en este año 2013 verdaderamente tu vida levante la bandera del agradecimiento y que la queja, esa señal del desierto, sea absoluta y totalmente erradicada de tu vida, mi amado y mi amada que has escuchado este video. Dios te bendiga, Dios me bendiga y nos ayude a sacar la queja de nuestras vidas, de nuestros corazones y especialmente de nuestra boca.